Muy buenas tardes, gracias por este tiempo. Bienvenidos nuevamente a los que nos visitan por primera vez. Da la gran casualidad que nos invitó la misma persona. Eso es desagradable. Miren, hace 28 años que yo pertenezco oficialmente a esta organización, pero yo llegué hace prácticamente casi más de 29 años, pero vine de una manera así como queriendo venir a ver cómo era esta situación, ¿verdad? Porque mi amigo que me invitó, éramos contemporáneos, ¿verdad? De muchos aspectos de vida y profesionalmente, pero siempre él, yo vi que tuvo un cambio drástico en su vida y me invitó a que viniera a este tipo de reuniones. Y siempre platicábamos, me decía él, ¿verdad? ¿Cómo está, George? Y yo le decía, pues bien, ya sabes quién soy yo, qué hago y todas esas cuestiones, ¿verdad? Porque éramos amigos. Pero me decía, pero mira, te invito, porque hay algunas cosas que yo quiero que vos veas y conozcas. Y yo decía, ¿qué? Pues si yo estoy bien, ¿verdad? Yo pensaba que tenía una vida normal. Ahora, ¿a qué le llamo yo? O le llamaba precisamente tener una vida normal. Pues miren, yo soy el hijo menor en mi familia, una familia de 4 hermanos, de padre y madre. Yo llegué en un, como dicen en mi pueblo, a distiempo, ¿eh? Ya mis padres eran grandes, así mi mamá andaba alrededor de los 40 años y el hermano que yo le sigo anda más o menos entre 10, 12 años mayor que yo. Resulta que en ese tiempo nosotros vivíamos una vida, se puede decir, feliz, ¿verdad? Había mucha escasez en nuestro hogar, pero no es como decimos aquí, no es que éramos pobres, había escasez, pero teníamos todo, ¿verdad? Y en determinado momento empezamos a ver que habían cosas que anhelábamos, que queríamos, pero que no las podíamos obtener, ¿verdad? Pero empezamos a vivir nuestra vida de esa manera, con unas dificultades, con esos anhelos, que en cierta manera no era tan fácil poderlos conseguir, ¿verdad? Nos desarrollamos, empezamos a vivir esa vida feliz, pero como a los 8 años de edad empezamos a tener la primera dificultad, y es que mi mamá cayó enferma, una enfermedad difícil. Y yo miraba que en mi casa todo el mundo lo que estaba haciendo es esperar el momento, no podíamos hacer nada. De hecho, no sabíamos ni qué hacer. Y mis hermanos y toda mi familia se turnaba para cuidar a mi mamá. Y resulta que como 2 años después, difíciles, ¿verdad? 2 años difíciles, ¿verdad? Mamá falleció, yo tenía 10 años y mi vida cambió drásticamente porque ya mis hermanos mayores, prácticamente los mayores, ya habían hecho su vida, habían aparte y me tocó quedarme con mi familia. Miren, mi hogar, yo decía que era un hogar modelo. Mis padres eran cursistas y a mi casa llegaban otros matrimonios y hablaban, leían la Biblia, cantaban, ¿verdad? Y lo mejor que me encantaba a mí es que después había comida, ¿verdad? Y ahí disfrutábamos nosotros. Era algo maravilloso. Y los fines de semana, papá tenía la costumbre de que agarraba su Biblia, una Biblia muy especial, ¿verdad? Y él la sacaba, leíamos un versículo y de ahí platicábamos. O sea, aún en medio de todas esas dificultades, era muy especial. Pero cuando mi mamá falleció, cambió todo el panorama, pero así totalmente cambió el panorama. Ya mis hermanos mayores llegaban muy poco a visitarme. Y en esa relación con mi papá pasaba trabajando, yo pasaba estudiando y casi no teníamos tiempo para nosotros mismos. Y empecé a sentirme de una manera difícil cuando a mí me preguntaban, ¿verdad? Los vecinos y todo, y Jorgito me decían, ¿y cómo te sentís? Y yo les decía, me siento triste, me siento solo y en determinado momento me siento así como abandonado, que nadie se preocupa por mí.
Y así empezó mi vida a los 10 años de edad. Mi mamá falleció para una Navidad, entonces las Navidades para mí eran difíciles. Y un año después, oigan, tenía 11 años, que estuve viviendo ese año con ese vacío dentro de mí, difícil, busqué yo para esa Navidad cómo poder llenar ese vacío. Me acerqué a unas amistades de ahí, del barrio donde yo vivía, y me dijeron, no, hombre, mira, vos te sentís triste, ¿por qué querés? Me dice, mira, probá esto. Y me dieron un licor. Y empecé a probar el licor, y ya con, como dicen, ya con mis tragos, ¿va? 11 años de edad tenía, empecé a entrar como en calor, ¿va? Y de repente me encontraba yo bailando, ¿verdad? Ya empecé también a probar el cigarrillo, y aquella cosa me gustó, ¿va? Y empecé a vivir mi adolescencia de esa manera, tratando de ver cómo llenaba ese vacío. El problema que tenía era que solo era en el momento del vive, ¿va? Después, cuando yo tenía que regresar a mi casa o el siguiente día, la situación estaba o igual o peor, porque me sentía que no llenaba las expectativas de lo que yo realmente necesitaba dentro de mí. Era algo diferente. Y así pasé, me hice profesional muy joven, empecé a trabajar, ya con eso pues ya tenía, como dicen, los recursos, ya que escasez que tenía ya empezó a llenarse, y empecé a andar con las muchachas, ya me gustaban las muchachas, las fiestas y todo, pero en ese interín pasó un momento de que una de las muchachas me dijo que íbamos a tener un hijo. Y tenía 19 años. Y yo, como todo hombre que me había enseñado a mi papá a ser un hombre de respeto, no me voy a casar. Y cuando yo llego con la noticia de que me voy a casar, el problema es que todo el mundo me decía, estás loco, sos un cipote, no sabes a lo que te vas a meter, pero no, yo dije, yo trabajo, yo voy a ser responsable. Y decidí casarme a los 19 años de edad. Y el primer conato que tuve de problemas fue en la primera semana después de la luna de miel, cuando yo pensé que quería seguir mi vida igual. Mi vida era, yo iba a trabajar, venía a mi trabajo, me ponía cómodo y me iba a dar mi vuelta, ¿eh? Con los amigos. Si la cosa estaba buena, llegaba a mi casa, me bañaba, me cambiaba y me iba a trabajar. Si estaba regular, llegaba ahí por 3, 4 de la mañana. Porque esa era mi vida, para mí eso era normal, era natural en mí. Pero ¿qué pasó? Cuando ya estaba casado, ya la señora me empezó a decir, ¿verdad? Yo sé que a ustedes no les ha pasado eso. ¿Para dónde vas? ¿Y qué vas a hacer? Yo dije, wow, se fue mal. Hay que poner las cosas en claro. Y las cosas claras era decirle a mi pareja, mira, yo conocí primero a mis amigos, después llegaste vos, ¿verdad? Yo soy una persona joven, todavía. Yo creí que eso era normal, era natural hacerlo, ¿verdad? Y eso provocó que pleitos, contiendas a cada momento por esa situación. Miren, por dos cosas simples, decía yo, que me pedía. Una era tiempo, que le diera más tiempo a ella. Y el otro requisito era que fuera más cariñoso. Pero yo andaba en un ambiente de que el cariño no se ganaba por bonito, pues, ¿eh? Sino que si vos andabas vietillo, donde fueras, te decían guapo, hermoso, bonito, ¿eh? Entonces, para mí no era necesario. Ese era para mí normal. Pero resulta que unos años después de casado, ¿eh? Mi papá falleció. Igual, empezamos a vivir ese momento difícil, él fallece, cumplimos, pero yo dije, tenía 22 años, yo dije, bueno, ya falleció mi papá, por lo menos dije yo tengo la casa, ya tenemos un arranque y vamos a echarle ganas para adelante, ¿verdad? Pero resulta que como unos meses después de ese evento de mi padre, mis hermanas mayores se declararon herederas.
y me pidieron que me saliera. Y fue un momento para mí difícil, no lo podía creer, porque yo en mi idea, en mi idea, yo pensaba que mis hermanos mayores más bien me tenían que proteger y cuidarme, que no me faltara nada. Esa era mi idea, pero no, tuve que salirme de la casa. Pero fue difícil, ¿va? Porque a esa edad y en la vida que yo llevaba, honestamente no tenía, pero ni para ir a pagar un cuarto por ahí. Así de sencillo. Pero miren, empecé yo a acordarme. Yo dije, no, hombre, yo, ¿por qué me preocupo? Yo sé que ustedes tal vez no han vivido esa experiencia, pero en esa que se sienta uno en una mesa y hay un montón de botellas y cuestiones y hay alguien a la par que te dice, brother, ya sabemos, cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Brother, ya sabes, en cualquier dificultad, búscame. Y yo creí que eso era realidad. Pero ¿sabes qué? En la vida real eso no pasó. Lo que me pasó fue lo contrario, lo que decimos en el albur popular, los amigos que dan vuelta en los planos. Y era por lo que yo pasé peleando muchos años con mi señora. Empecé a buscar, a tocar puertas, tíos, primos, por mí nadie daba un sí. Pero para ese tiempo yo trabajaba para una institución financiera que tenía proyectos habitacionales. Y yo dije, me llamó el gerente, se dio cuenta de mi caso y me ofreció un plan especial para hacerme de mi casa. Yo dije, claro, como yo soy buen empleado, era lo de menos pues, que podría pasar. Yo lo relacioné todo con que yo era un buen empleado, que yo me lo merecía y cuestiones así, pero nunca lo vinculé de otra manera. ¿Verdad? Y empezamos a crear un plan de vida con la señora con la que pasábamos peleando. Y el plan de vida era el siguiente: tenemos que hacer dinero, tenemos que trabajar duro para hacer dinero, porque si tenemos dinero, entonces le podemos demostrar a los que nos dejaron en la calle y a los que nos dieron vuelta en los planos que no necesitamos de nada. Número uno. Y número dos, teniendo dinero, mira, vamos a poder tener no una casa, más casas, terrenos, negocios y todo. ¿Verdad? Y podemos demostrarle a todo mundo que nosotros podemos y que con dinero lo vamos a lograr. Y esa fue nuestra visión y empezamos a trabajar en función de eso. ¿Verdad? Después de esa situación, trabajamos duro, sí, empezamos a tener negocios, a crear, ¿verdad?, oportunidades y empezamos a crecer. No fue bien, ¿verdad? No fue bien y logramos llegar a ese momento en que teníamos la cantidad de recursos que podríamos ya obtener las cosas que nosotros queríamos. Ya teníamos un carro, de ahí dos, de ahí tres, ¿verdad? De ahí teníamos un negocio, de ahí dos, de ahí tres negocios, ¿verdad? Resulta que tuve la oportunidad con esta entidad financiera de hacer un proyecto para otra corporación más grande y eso me dio la oportunidad de crecer, de ganar mejor. Aquella casa que yo tenía un plan de 20 años la pagué como en 6 8 años, o sea, fue algo maravilloso, que ganaba bien. Y aquel cipote que se llevaba a un billar ahí bebiendo de acá, cuestioncita así, de repente está viajando en avión por todo Centroamérica, hoteles de 5 estrellas, y dije, wow, este es lo mío. Me encantó. Y me gustó más porque me pagaban con unos billetillos de otro color que cuando yo venía aquí de regreso me daban un montón. Y dije, wow, qué maravilloso. Entonces me metí en esa empresa, como dicen, de cabeza. Le di tiempo, le di esfuerzo, recursos, todo lo que podía, porque yo sabía que si lo hacía iba a poder lograr mi objetivo primordial, que era tener dinero y con eso poder comprar todo lo que necesitaba. Y así pasó. Mire, con esta corporación, si yo necesitaba un carro, solo iba, tenía línea y me lo daba. Si yo necesitaba comprar otra casa,
revisaban, tenía línea, me la daban. Y eso fue maravilloso. Quería irme de vacaciones, iba, tenía plan de vacaciones, lo logré. Y así estaba hace yo 29 años. Estaba feliz. Pensé que ya lo había logrado, que ya los placeres que me quería dar, los podía dar. Y llegué a esta reunión con esa curiosidad de este amigo que me invitó de ver qué es lo que él miraba que yo no podía ver, porque para mí todo era normal. Lo que yo estaba viviendo era normal. Y sabes qué, llegué aquí y una persona, así como estoy hoy yo, él con su esposa estaba contando su experiencia de vida. Fue incómodo para mí porque él empezó a contar muchas experiencias que se relacionaban con mi vida, cosas de las que a mí no me gustaba hablar. A mí no me gustaba hablar de mis interioridades. Yo me sentaba a platicar con usted y hablaba de mi empresa, de los negocios, de la prosperidad, del éxito, pero yo no le hablaba de mi matrimonio. Yo no le hablaba de mis hijos. Yo no le hablaba que odiaba y detestaba a mis hermanos, porque esa era una conversación que a mí no me interesaba contar. Y este hombre estuvo contando experiencias de esas que para mí no eran agradables. ¿Sabes qué? Después de contar todas esas experiencias, ese hombre dijo algo bien interesante. Que si es lo único que ustedes se van a llevar este día de aquí, llévense. Yo agarré esa hoja de papel, le di vuelta porque iba a escribir cuál era la clave que ese hombre había tenido para cambiar su vida. Y ese hombre dijo así, y así se lo repito. Yo tenía que tener y tomar una decisión para mi vida. Y me decidí por Jesús. Y eso para mí, en vez de alegrarme, me chocó. Y dijo, y miren, cuando yo me decidí por Jesús, mi vida cambió, mi matrimonio, mi trabajo, mis negocios, mis enfermedades. Y empezó a hablar un montón de cosas bonitas que no estaban pasando en mí. Salí de esa reunión y fui así como cuando sale uno del médico que le dice el médico, tenés, anda a hacerte esta radiografía para ver qué es lo que tenés. Y eso fue lo que hice. Fui a hacerme una radiografía. Y miren, realmente, ¿quién era yo? Miren, era una persona llena de amor. Era una persona enojona, angustiada, que realmente en mi intimidad yo me consentía que no valía nada. Ese era yo, realmente. Aunque profesionalmente era un hombre de éxito, pero realmente, humanamente, me sentía una persona inservible, porque todo lo que pasaba alrededor era malo. Miren, a esas alturas yo había perdido mi matrimonio, porque yo pensaba que todo estaba bien solamente cubriendo las necesidades económicas de mi casa. Mis hijos me tenían miedo. ¿Por qué? Porque mi relación con mi familia dependía de cómo me iban los negocios. Si en los negocios me iba bien, yo llegaba a mi casa con pizza, con hamburguesa, vamos a comer o vamos al cine. Pero si me iba mal, quien pagaba los patos era mi mujer y mis hijos. Era un ogro. Hubo muchas veces que yo me quedaba en el carro y mi mujer salía a decirme, hey, vos, ¿vas a entrar o te vas a quedar durmiendo? Y no quería ni entrar a mi casa. Iba accionado. Era un odio con mis hermanos por lo que habían hecho, no los quería ver ni en pintura. Estuvimos muchos años que yo no conocí ni a sobrinos ni nada por el estilo. ¿Por qué? Por mi odio. Ese era yo realmente. Aunque fuera un hombre próspero financieramente. Pero miren, seguí en esto, estuve como los 2 primeros años de esta fraternidad, me venía a sentar así bien bonito como estamos hoy ahí, a escuchar testimonios.
Me decían que escribieran estas papeletas, así como nos anunció nuestro amigo, y que pusiera aquellas cosas que para mí eran difíciles. Yo decía, dime, ¿qué le voy a pedir a Dios? Y lo relacioné con las cosas materiales. Y quiero un carro, no, quiero una casa, no, quiero un terreno, quiero viajar. ¿Qué le voy a pedir? Yo no necesito nada. Eso es lo que yo pensaba, porque todo lo relacionaba material. Si me decían que echara dinero aquí, honestamente les digo, yo me paraba allá afuera, me sacaba un billete a dos y si no andaba de a dos y tenía que echar uno de a cinco, me enojaba, porque yo no tenía que regalarle mi dinero a nadie, me había costado decía yo, y era mío. No quería tener una relación financiera con nadie más que conmigo. Y ¿sabes qué? No pedía nada. ¿Sabes qué pasó durante 2 años? Nunca recibí nada. No pedía nada, ¿qué iba a recibir? Nada. Y así fue que llegué a un Sahel, y en ese Sahel, yo les digo, es un seminario avanzado en entrenamiento para líderes. Y logré llegar a ese Sahel cuando formamos el capítulo al cual pertenezco, el capítulo jurídico. Era parte del equipo de fundación. ¿Y saben qué? En ese Sahel empecé a ver cosas diferentes. Uno, empezaron a hablar de la familia. Yo realmente no tenía familia. Hasta mi matrimonio había perdido. Hasta mis hijos me tenían. Era enemigo de mí. Entonces, no tenía una familia. Yo decía que era un buen hombre de negocios, pero miren, yo sé que ustedes no hacen el tipo de negocios, pero muchos de los negocios que yo hacía eran de esos que dicen darán, darán, si tú me das, yo te doy. Eran negocios generados para poder lograr subsistir, ¿verdad? Y todo eso no me hacía realmente un buen hombre. Y yo decía que era un buen patriota y todo, miren, yo era de los que me sentaba con el contador y cada vez que venía el tiempo de pagar impuestos, yo le decía, a ver, bro, aquí no se gana nada. Que también era un ladrón, le robaba los impuestos al Estado. Realmente estaba podrido. Y me dieron la oportunidad en ese Sahel de conocer realmente a Jesús. Y tomé la decisión de que Jesús fuera parte de mí. Lo recibí a Él como mi único y suficiente Salvador. Pero yo le decía a Él, mira, yo quiero sentir algo en mí, pues. Yo quiero sentir que realmente si te acepté, que algo pasa, pues. Quiero ver, como dicen, frutos, pues, así como cuando invertimos. Yo invierto y quiero ver resultados. Y así fue que vine y empecé a sentir una necesidad en mí de pedir perdón. Y empecé a pelear yo, Señor, y decirle, pero ¿a quién le voy a pedir perdón? Pues si yo todo lo que he hecho es bueno, es normal, pues he sido un buen esposo. Y el Señor me mostró que realmente no había sido, que había sido un buen proveedor, sí, porque yo decía, mi casa no falta nada. Y eso me llenaba yo la boca y el ego. Pero faltó amor, faltó tiempo. ¿Y saben qué hice? Lo primero que hice fue venir a buscar a mi familia. Empecé a buscar a mi ex esposa y le di que me diera la oportunidad de ser el padre de mis hijos, que me perdonara. Y así, entre las dudas, ¿verdad? Porque cuántas veces le fui a pedir perdón, muchas veces, pero así entre la duda, le dijo, sí, te doy una oportunidad, dale, probemos. Y probamos. ¿Verdad? Y muchas veces, así en mis comienzos aquí en fraternidad, ¿verdad? Que yo sé que tal vez usted escuchaba esa frase, va, más vale que vas a fraternidad, más vale que ahora conoces de Jesús. Fue difícil para mí tener un cambio, pero lo logré gracias a Jesús. Miren, ¿qué le puedo decir? Hace
más de 20 años que no volví a poner una copa de licor en mi boca, ni un cigarrillo, ni andar en mujeres, en casinos, nada. ¿Por qué? Porque conocí a Jesús. Yo solo no lo pude hacer. Para mí eso es un milagro. Empecé a conocer otro tipo de amigos. Porque, ¿qué pasa? Los amigos que yo tenía, que yo conocía, eran amigos que a dónde me llevaban. A los casinos, a beber, a fumar y todo. Yo le dije, cambiame mi vida, Señor. Dame una nueva oportunidad. Y me encontré con estos hombres de fraternidad que ya no me invitaban a beber. Vamos a tomar un café, vamos a platicar, vamos a visitar a aquel que esté enfermo, vamos a orar, tenemos un evento. Empecé a darme cuenta que el haberme involucrado en esta organización me ayudó a cambiar mi manera de vivir. Así, me ayudó a cambiar mi manera de vivir. Miren, aquellos negocios que tenían Pando cerraron. Tuve el que hasta mal vender algunos. ¿Por qué? Porque eran negocios que realmente no eran buenos. Yo quería agradar, quería trabajar honestamente, empecé a pagar impuestos y vieran qué bien se siente, saber que puedes pagar los impuestos y que nadie te va a parar en la calle a decirte, vos debes. Me sentí bien, me gustó. Me di cuenta que tener esa relación con Jesús era bueno. Me metí de cabeza en esta organización, mire, yo he estado así como anda mi amigo ahí sirviendo comida, ¿verdad? Poniendo sobres, ¿verdad? Cubriendo las necesidades, ¿verdad? Poniendo mantelecías. Cuando allá en la empresa donde yo estaba, todo lo pedía. Y aquí me vine a servir, pero ese servicio hizo cosas maravillosas. Miren, viví una experiencia con mi hermano mayor tan difícil, porque yo perdí a mi mamá y no hicimos nada, perdí a mi papá y no pudimos hacer nada, pero mi hermano mayor tenía un problema renal. Y yo dije, yo le voy a salvar la vida. Y le doné uno de mis riñones. Y sí, fue bueno. Hasta el día de la operación todo estuvo, pero excelente, bonito, formidable. Pero cuando yo desperté de sala de operación, no lo volví a ver. Me dejaron botado en mí. Y yo sentí dolor. No fue nada. Y también tenía que perdonar. Y miren, yo vi una clase de perdón difícil, porque el Señor me quería llevar a un nivel diferente. Porque aquí vos vas sirviendo, y el Señor te va llamando a hacer cosas maravillosas. Y en una de esas el Señor me dijo, ajá, te voy a llamar para un servicio especial, pero anda a pedirle perdón a tu hermano. Y empecé a pelear yo con Jesús. Le decía, ¿en qué cabeza cabe que yo le voy a pedir permiso a ella, perdón a ellos, si ellos fueron los que me dejaron en la calle? ¿Cómo voy a ir yo a buscar a la familia de mi hermano para pedirle perdón si él es el que me dejó botado? ¿Se imaginan? Que ilógico, ¿verdad? Ilógico, porque ¿quién era el perjudicado? Supuestamente era yo, pero el Señor me mostró que el más perjudicado realmente era yo. ¿Por qué? Porque no había perdón, porque vivía con esa angustia, con ese dolor, con ese reclamo que no podía ser sanado. Y fui obediente. ¿Sabes qué hice? Fui a buscar a mi hermano. Volví a establecer una relación con ella. Empezamos a celebrar cumpleaños, a conocer mis sobrinos, a tener una relación especial, a darnos cuenta que es bonito tener familia, ¿ves? Es bonito y fue agradable.
Perdoné a mi hermano mayor por esa situación. Fue agradable también. Y entonces, ¿sabes qué? Mi vida cambió. Me di cuenta que seguir sirviendo al Señor era bueno, era agradable, era perfecto y era bueno en su tiempo. Tengo 28 años de trabajar en esta organización. He llegado desde los puestos más bajos hasta llegar a ser director nacional. ¿Y qué es lo que te muestra esto? Te muestra que esto es algo de 24/7, que no solo es de venir a estas reuniones cada 8 días y escuchar un testimonio, que ya fuera de esa puerta hay mucha gente que tiene necesidades igual o mayores y que ha sido llamado por Jesús a ayudarles a orar, a servir, y eso es agradable. O yo te puedo decir, así como dice nuestro eslogan, que somos de la gente más feliz de la tierra, yo me considero la gente, porque a pesar de que perdí muchas cosas por mi mala cabeza y malas decisiones, ahora que tengo mi relación con Jesús, mi vida es diferente. El haber perdonado a mis hermanos me dio una nueva oportunidad. El haber tenido el perdón de mi ex esposa me dio la oportunidad de tener una relación con mis hijos. Yo le digo a la gente, o si me considero un hombre propio, ya no tengo los negocios, yo no trabajo para esa empresa, ahora el Señor me ha dado una empresa limpia para mí, ¿verdad? Donde hago negocios buenos para agradar al Señor. ¿Y sabes qué? Vivo una vida maravillosa con mis hijos. Mis hijos ahora son grandes. Tengo dos nietas maravillosas que me hacen ser panadero, cocinero, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Uber. ¿Por qué? Porque el Señor cambió mi vida, ¿verdad? En otros tiempos, a saber dónde me estuvieran buscando, ahora no. Ahora sirvo a mi familia, sirvo en esta fraternidad, ayudo a otras personas a encontrar de Jesús y a encontrar sanidad. Otras veces a mi casa iba llegando el domingo a las 5 o 6 de la mañana. Ahora estamos en el hospital escuela a las 7 de la mañana orando. Ahora vamos los sábados en las tardes, cada 15 días al asilo de ancianos a orar por los ancianos, a llevarles pizza, hamburguesas y vemos la mano de Dios en todo. Nuestras finanzas ahora no son abundantes, pero son buenas porque no nos falta nada. Y en los momentos de dificultad, siempre me acuerdo que puedo escribir algo en esta papeleta, que estos hombres al final de la reunión van a orar por ella y que Dios me va a dar una buena. ¿Por qué? Porque he aprendido aquí en esta organización a tener. Y así, como les comenté, murió mi mamá, mi papá, y no podíamos hacer nada. Aquí aprendí a ser santa de Dios. La mamá de mis hijos apareció con cáncer y me dijo que me hiciera cargo de mis hijos, porque ella creía que de esa no iba a pasar. Pero ¿qué he aprendido yo en esta fraternidad? Que nosotros podemos orar por los enfermos y pedirle a Dios en nombre de Jesús sea sano. ¿Y sabes qué hice? Ir a buscarla y decirle, oíme, ¿vos crees que Jesús te puede sanar? ¿Qué crees que me dijo? Yo sí creo, pero yo no tengo fe. Y yo, bueno, pero yo sí tengo fe. Y voy ahora a orar oré por ella. Fuimos, me pidió que la acompañara donde el médico, revisamos los exámenes, el médico, como dicen, ponía una placa, decía, aquí está, ponía otra, aquí ya no hay nada, ¿sabes por qué? Porque Jesús la sana a través de una pequeña oración que puedes hacer. Mi hijo fue declarado muerto en un accidente, mi hijo del medio.
jugando béisbol, se fue para atrás y cayó en el muro y se partió toda la parte de atrás de la cabeza y quedó muerto. Yo recibí una llamada de una persona gritándome del otro lado, diciendo, tu hijo está muerto, tu hijo está muerto. Y fue difícil. Y me volví a pelear con Jesús. Le dije, sí, ya no fumo, ya no veo, ahora te sirvo, ahora hago tantas cosas, ¿y cómo es posible que me vas a llevar a mí hijo? Y lloré amargamente, pero también como Él es tan especial, me trajo a mi memoria eso que hacemos aquí en todas las reuniones, que decimos, te entrego mi vida, la de mis hijos, mi familia, ¿verdad? Y entonces me dijo, que vos ahora me estás reclamando a mí. Y me pasó una película rápida de ese momento tan especial donde también Jesús le dice, mira, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y digo, wow. Y le pedí que se hiciera la voluntad de él, condicionada, claro, que soy pobre. Y le dije, mira, Señor, te pido dos cosas. Si me lo vas a devolver, devolver. Si no, Señor, que se haga tu voluntad. Y hice lo que me han enseñado en fraternidad. ¿Qué hice? Me hinqué en aquella camilla del hospital, oré por él, un compadre que andaba acompañando, oramos, peleamos la buena batalla pidiéndole al Señor que nos hiciera ese milagro, porque yo no quería que el hijo se muriera. Y el Señor en su inmensa bondad, mi hijo despertó. No podía ver, había perdido la audición, no podía ver y no podía hablar. Pero seguimos orando, poco a poco recuperó la vista, la audición, ¿verdad? Y volvió a ser una persona con salud. De hecho, el año pasado me lo nombraron, me le dieron el premio al mejor deportista de Honduras del año. ¿Por qué? Porque oramos, pusimos. Y hemos peleado la buena batalla durante todos estos años, creyendo que cada vez que nosotros pedimos algo, Él nos escucha y nos. Y si no lo cree usted hoy, pruébelo, escríbale ahí, rételo, dígale, vamos a ver si es cierto. Porque yo así lo reté. Y lo último que le dije al Señor, es como escribimos, a ver, dame un carro, dame un trabajo, ¿eh? Dame un viaje, mira, ayúdame a pagar la deuda. Hace como 7, 8 años llegó ese momento en que ya tus hijos están grandes, ¿verdad? Y que ya tus nietos también. Y ya llegó la Navidad, y ya mi hija se fue con su esposa fuera del país, el otro se fue donde la suegra para el otro, y el pequeño andaba enamorisqueado. ¿Saben cómo estaba? Solo, me sentí solo. Yo le dije, Señor, no quiero sentir solo. Y me acordé de la papeleta. ¿Saben qué hice? Le pedí, dame una esposa. Necesito a alguien que me haga compañía. Pero también se la puse clara, ¿va? Le dije, así, no me vas a mandar de esas hipotas que me gustan a mí. Que me vaya a sacar de la fraternidad. Le dije. Sí, no, yo fui claro, ¿va? De esas que más bien me van a sacar, dije, uy, ¿va? Dame la que te gusta a vos. Mira, quiero una mujer de mi misma edad, que ya sus hijos sean grandes y sean profesionales igual que los míos, que podamos servir juntos en esta organización, que sea una mujer temerosa del Señor. Y lo pusimos ahí, oramos.
oramos, ¿va? Y yo me fui ilusionado, ¿va? Y emocionado porque le había pedido eso al Señor. Entonces me fui donde mi mejor amigo de fraternidad, con que oramos y todo, y le conté, ¿va? Le conté y me dice, de verdad, sí, y oraste. Ahí en el grupo, vení, oremos nosotros, aquí entre nosotros dos y el Señor. ¿Sabe qué? Oramos y pasó algo sobrenatural. Después de orar, se empezó a carcajear él. Y le digo, ¿qué te pasa? Es que el Señor ya me mostró la doña tuya. Y aquel bufón va, préstamela pues, préstamela, dale. ¿Ah? Emocionado de ver si es cierto. Y Dios trabaja así, miren. Por otro lado, esa señora estaba hablando con la esposa de ese amigo mío, que también viene a fraternidad. Y llegó, dice la señora, a decirle, mira, le dice, tengo cansada de estar buscando yo el marido que quiero, yo quiero que Dios me lo mande mejor. Y aquella le dice, oremos pues. Y se pusieron a orar y le pasó ese mismo fenómeno. Se carcajeó la esposa de él al final. Y le dijo, mira, yo ya conozco el esposo que Dios tiene para vos. Y le dice la señora, ah, de verdad, sí, préstame el muñeco, pues, hablando de mí. ¿Ah? Entonces le digo, puchica, qué bueno, ¿saben qué pasó? Eh, Nos presentaron, nos conocimos y no hicimos las cosas que hacíamos antes, sino que fuimos a la iglesia de ella, a la iglesia mía, se la presenté a mis hijos, me presentó a su hija. Y miren, qué coincidencia, ¿va? Ese señor no se equivoca en nada. Es una mujer de mi vida, tiene una hija profesional igual que mis hijos. Vivimos juntos de una manera tan especial porque nos casamos hace 7 años y vivimos una vida de servicio. Servimos, adoramos, oramos todos los días, hasta por un confite que nos vamos a comer. Ella ora. ¿Por qué? Porque esa es la mujer que Dios había. Y ahora te puedo decir, realmente soy de la gente más feliz de la tierra. Soy un hombre prosperado en todo, porque en primer lugar, Dios ocupa el primer lugar. Mi familia ha sido restaurada. Tengo servicio en el ministerio, tanto aquí en la fraternidad como en la iglesia. Y lo último es que tengo un trabajo que me permite tener el tiempo suficiente para venir y seguir sirviendo a Dios y no tener obstáculos para decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. No sé cómo puede estar su vida, cuál es la situación, la circunstancia que usted puede tener, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir es que yo tomé una decisión, así como se lo comenté al principio, me decidí por Jesús y eso cambió totalmente. Yo lo invito a que también usted se decida por Jesús, para que también su vida no sea igual. ¿Estamos de acuerdo? Pongámonos de pie. Vamos a hacer una oración especial. Tanto usted que está allá en su casa, que está escuchando y viendo a través de la red, como cada uno de nosotros. Olvidémonos de la persona que está allá en nuestra paz. Y si usted siente en su corazón, dale una oportunidad a Jesús de que tome el control de su vida y cambie esas circunstancias que quizás hoy están fuera de nuestras manos. Por favor, repita conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, te doy gracias porque este día has hablado claro a mi corazón y hoy reconozco que he pecado y te pido perdón. Señor, hoy yo te entrego mi vida y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Sáname,
límpiame, libérame y restaura. Y haz de mí esa clase de persona que realmente tú quieres que yo sea. Todo te lo pongo en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Gracias. Un testimonio que marcó